7:21 minutos de la mañana, sigue con nosotros el presidente de Avanzada Progresista y precandidato presidencial por esta tolda política, Henry Falcón. ¿Cuál es la propuesta? El gobierno nacional insiste en que la oposición no la tiene. Claro, fíjate, permíteme, ahorita una conversación muy informal con los camarógrafos. Camarógrafo, ahí está, esa es la expresión del pueblo. Kilo de queso, 450. Actualizaron los precios. Actualizaron los precios. El cartón de huevo creo que 400. Pero alguien me decía, el tal bono ese de la alegría de carnaval. De 700 bolívares. Pero perdón, ¿tú no crees que eso es, además, un elemento que le introduce más indignidad a la política de un gobierno frente a los pobres? No hay un gobierno que haya atropellado de manera más irreverente, pudiéramos decir, la dignidad de la gente más humilde que este gobierno. O sea, ese socialismo que dice ese gobierno es el socialismo de la miseria, de la pobreza, es el socialismo del hambre. Ahora, ¿qué hemos venido sosteniendo nosotros? En lo político, una transición democrática necesaria sobre la base de una realidad política del país, una transición donde un gobierno se dedique a gobernar, un gobierno que sume, no es un gobierno que asuma la retaliación, el acorralamiento, la persecución, no. Un gobierno que pueda convocar, un gobierno que incluya, pero también un gobierno que decida. Un gobierno de un solo periodo, donde no haya reelección, donde ese presidente incluso, su partido, no sea partido para la continuidad. Que ese partido no pueda presentar ni siquiera el partido un candidato para el próximo periodo, para que esto no se convierta prácticamente en una herencia del control político y social que en ese esquema ha gobernado este gobierno. O sea, para que no empiecen entonces a hacer lo mismo que está haciendo este. Es un gobierno de un solo periodo, o sea, un gobierno sin reelección, en este caso el que asume el nuevo presidente de la República en condición de transición, un gobierno que acepte en el debate abierto y público la no reelección, ese gobierno de transición. Incluso que podamos abordar el tema de la reelección indefinida. Es una perversión a la política, es una perversión contraria a los principios democráticos establecidos en la Constitución, al principio de la alternabilidad. Pero además un gobierno que convoque un gobierno que convoque a un gobierno de unidad y de salvación nacional, un gobierno que coloque allí al intelecto, a la capacidad, a la ciencia, a la técnica, no un gobierno exclusivo de partidos, de cuotas, un gobierno que convoque al compromiso, a la responsabilidad, al sentimiento nacionalista, un gobierno donde pueda haber políticos, pero también pueda estar la academia, pueda estar el sector productivo, pero los más capaces, un gobierno que tome las decisiones sobre un elemento que se convierte en una hoja de ruta que tiene que ser un programa mínimo de gobierno, no del candidato, no de su partido, un programa mínimo de gobierno debatido, discutido con el país nacional, no con el país político exclusivamente. Entonces allí un programa de estabilización macroeconómica, el primer problema de los venezolanos que lo tenemos que resolver desde la política es el problema de la economía, que genera serios desequilibrios sociales. De allí el problema del hambre, la deserción escolar, el problema social, la decadencia de servicios, etcétera, y todo esto que ha conducido a que el tejido social venezolano se haya venido prácticamente perdiendo en el tiempo. De allí que nosotros, en ese programa de estabilización económica, donde hemos venido conversando, y además se ha constituido un equipo liderizado por Francisco Rodríguez, que es un economista de una dilatada trayectoria, además un hombre con un conocimiento extraordinariamente importante sobre el área económica, con un equipo que está allí, que están trabajando desde hace ya un tiempo en esto de ofrecerle soluciones concretas a la gente. Cómo hacer para que esta situación de indignidad, de control político y social de la tarjeta de la patria. Nosotros planteamos, por ejemplo, la tarjeta humanitaria. No es la tarjeta de un partido, una tarjeta humanitaria es una tarjeta que no nos entienda en el concurso de un partido, donde eso no esté sujeto al control de nadie, donde sea un derecho para abordar el problema humanitario, del control, del descontrol político que genera el gobierno, que termina a su vez generando hambre. Ahora, eso pudiera ser una materia que se evalúe en un contexto de la realidad económica, de ingresos,
la renta petrolera, cómo pudiera servir de pivote para que esos subsidios no tengan intermediarios, sean subsidios directos, incluso en la posibilidad de que eso pueda ser recibido en dólares. Fíjate bien, sin populismo, sin clientelismo, sino partiendo desde la realidad. Pero primero tienes que abordar el problema de la economía, el gasto fiscal, los subsidios, un plan de plan complementario que de alguna manera sirva, que amortigüe lo que pudieran ser los efectos en materia de decisiones económicas hacia los sectores más deprimidos. O sea, en líneas generales. ¿Es viable a corto plazo que se aplique este cambio? ¿Cómo dice? ¿Es viable a corto plazo que se pueda generar este cambio en el país que no con este CNE, con estas condiciones? Ah, pero tú dices el cambio de lo político. Sí, o sea, un cambio de gobierno en este momento. Pero por supuesto, el cambio de gobierno no solamente es viable, es necesario, es urgente. No podemos, en este caso, dejar lo que tenemos que hacer hoy para hacerlo mañana. Pero ello depende de un consenso nacional. ¿Qué pasa si la oposición decide no ir a las elecciones? ¿Usted igual se va a lanzar? Esos son escenarios que están allí para el debate. Nosotros somos parte de una unidad nacional. Nosotros somos parte de la oposición venezolana, de tal manera que nuestras decisiones estarán sujetas a las decisiones de la unidad, en el marco de la racionalidad y no de la mezquindad. Vamos a compartir con usted, candidato, participación de nuestra audiencia a través de @primerapágina. Hay muchísimos comentarios y voy a tratar de buscar algunos. Le dice Tito Barrio: el candidato Henry Falcón debería consolidar la unidad y así hará un buen servicio al país. Sin duda. Yo quiero ser, en el nombre de Dios, el presidente de la unidad superior del pueblo venezolano. En el nombre de Dios. Eso es lo que reclama toda Venezuela. Una conducción que nos permita de verdad acentuar nuestra mirada, pero también nuestras acciones en función de la consolidación y la estabilidad política, social y económica del país. @FreddyAlba22 le dice: escucharlo casi me hace olvidar que usted viene del mismo bando de Chávez, Maduro y el resto de quienes han destruido al país. Prohibido olvidar. Bueno, porque nosotros no podemos, fíjate, aquí no se trata de dónde tú vengas o dónde milites o dónde militaste. Aquí de lo que se trata es que primero somos venezolanos, y que hoy concursamos en un propósito común. Nuestro propósito no es distinto al del amigo o la amiga. El propósito central de los venezolanos es salvar nuestro país. Y en eso podemos tener visiones distintas, pero ese propósito siempre seguirá siendo el mismo. En la Mesa de la Unidad, por ejemplo, y más allá de la Mesa de la Unidad, en la unidad opositora, incluyo en ello la unidad opositora al Partido Social Cristiano Copey, Partido del Movimiento al Socialismo, al Movimiento Soluciones de Claudio Fermín, incluyo en eso al nuevo Foro Democrático, dirigido por Enrique Ochoa Antís, y a todas las organizaciones, que son más de 35 organizaciones políticas que hacemos vida en esa unidad de alianza de partidos. Bueno, en esa unidad de alianza de partidos podemos pensar distintos, podemos tener diferencias, eso es regular y normal en la política, pero nunca descuidar, nunca abandonar nuestro propósito. El propósito es el país. Le pregunta Nelson Guillermo Cas: ¿podría explicar el invitado si fue tan buen gobernador por qué perdió en Lara? ¿Qué le hace pensar que en Venezuela tiene chance? Porque en los procesos electorales, la trampa, el ventajismo que está a la orden del día, no lo podemos vencer desde el abstencionismo. Tenemos que vencerlos desde la participación y la concurrencia masiva. En la misma medida en que nosotros masifiquemos la votación, en que nosotros entendamos que ese compromiso superior, que ese estado anímico de un momento es subalterno frente a la unidad que representa el pueblo venezolano para poder atender sus verdaderas dificultades, en esa misma medida nosotros derrotamos al gobierno como se derrotó en el año 2015 en las elecciones parlamentarias, como lo derrotó el pueblo chileno frente a aquel plebiscito que planteara el dictador Pinochet y que fue prácticamente resuelto por la voluntad de un pueblo. Venezuela debe despertar frente a esta tragedia en la que nos ha ubicado este mal gobierno para nosotros asumir la senda de la grandeza, de la prosperidad y la senda de la verdadera unidad, de la reconciliación y la paz. Candidato, me quedan segundos para despedir la entrevista. Esta desconfianza en los líderes tradicionales de la oposición
genera muchas veces expectativas en otras personas. Se ha mostrado y se ha puesto sobre la mesa el nombre de Lorenzo Mendoza. Él no ha dicho ni sí ni no si pudiera participar o no en estos comicios. ¿Se aceptaría este nombre u otros que puedan mostrarse antes de que se puedan inscribir? Yo te voy a dar mi apreciación. Mira, Lorenzo Mendoza es un hombre que viene del mundo empresarial, pero es un empresario que ha mostrado éxitos al país, donde lo que hoy exhibe el país son fracasos. Esa es una realidad que está allí. Yo le he dicho, no podemos desconocer el fenómeno electoral y político de Lorenzo Mendoza. Eso es como desconocer el chavismo. El chavismo es una realidad que no podemos seguir subestimando. Si Lorenzo Mendoza, en todo caso es una decisión de Lorenzo Mendoza, si Lorenzo Mendoza decidiera hoy o mañana ser el abanderado en este programa, en este plan de salvación nacional, cuenta seguro, con el apoyo nuestro cuenta, y yo creo que ahí es donde tenemos que dar muestras de grandeza, de desprendimiento, de humildad y de verdadera política. No es el claustro de los partidos exclusivamente el que va a resolver el problema del país. Es la grandeza de ver hacia los lados, de ver hacia el frente y de ver al infinito. Ahí está Lorenzo Mendoza. En todo caso, la decisión la tiene él, pero es una realidad en el país, es una realidad de éxito en el manejo gerencial de una empresa, que es en todo caso la gran expectativa del pueblo venezolano y cosa que nosotros recogemos con beneplácito. En todo caso, Venezuela sigue siendo un país de grandes oportunidades. Venezuela tiene los recursos, las motivaciones, y cuando digo los recursos no me refiero solo a los recursos que están allí en el subsuelo, sino también el recurso humano, ese capital que lamentablemente ha emigrado a otras latitudes, que con grandeza nos representa afuera, pero que debe regresar al país cuando nosotros nos coloquemos al frente en este programa, en este plan de salvación nacional. Venezuela tiene todas las posibilidades, como no las tiene ningún país de la región, y nosotros vamos a recordar este presente como una piedra en el camino que dejamos en el pasado para elevarnos en la grandeza y en el nombre de Dios salvar nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Era Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista, además precandidato presidencial por esta tolda política. Son las 7:30.